Gracias por acompañarnos a este programa de Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos un tema muy especial asociado con la visita del Papa Francisco a México, y es un tema que ha llenado de expectación literalmente al país. Y para conversar sobre esta visita y sus implicaciones, hemos invitado al doctor Juan Manuel Durán de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, para mí es un gusto estar en el Colegio de la Frontera. Muchas gracias. Y a dos colegas del COLEF, el doctor Alejandro Monsiváis. Gracias, colega. El doctor Alberto Hernández, también. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay varios escenarios en los que es posible revisar esta visita. Subrayaría primero que pues, las visitas de los papas en México han sido particularmente visibles, unas más, otros menos. Sin duda, Juan Pablo II fue el que marcó de manera muy notable la presencia de los papas en México. Hay un contexto que explica eso, además de su propia personalidad. Nos visitó 5 veces. Hubo también la visita de Benedicto XVI, y fue una visita que, comparada con las de Juan Pablo II, no fue tan potente en términos de marca. Y viene pues el Papa Francisco, y el escenario, la ruta, los temas, pues ha generado enorme expectación y preguntas sobre cómo se desarrollará esta visita y sobre sus impactos. Primera pregunta, ¿compartirían que estos pesos diferenciados en las visitas y en sus resultados obedecen a las coyunturas, obedece a las personalidades en sí mismas de los papas? ¿Cuál sería un balance inicial del peso de esta visita? Pues a mí me parece que todo contribuye a la expectativa y a las visitas que se han dado. Yo creo que obviamente la visita de Francisco genera mucha expectativa y también generó insistencia en que viniera a México, porque de alguna manera en las primeras escenas que se veían mexicanos pidiéndole que viniera a México, después de un papa que vino 5 veces y otro que estuvo realmente poco tiempo, pues era una insistencia también por ser latinoamericano, y porque los mexicanos en ese sentido creo que es una sociedad que finalmente se muestra su religiosidad, pero también su cultura a través de las visitas de los papas, en particular esta expectativa que viene acompañado también de una serie de movimientos importantes en términos de escenario, de boletos para asistir a los eventos públicos, que se hablaba de 800,000 me parece. Entonces realmente es una visita también esperada, tratando de demostrar seguramente esta religiosidad mexicana nuevamente frente a un papa que recién entra. Gracias. Alberto, ¿cómo distinguir esos pesos? ¿Cuáles serían los factores que lo motivan? Bueno, primero el tiempo. Hay que recordar que Juan Pablo II estuvo 26 años como papa. Eso fue un tiempo muy largo. Él acompañó mucho los procesos de cambio político, inclusive en México, pero al final también fue un papa desgastado, sin esa energía, ese carisma que siempre lo caracterizó, esa alegría que expresaba, inclusive hasta ese sentido folclórico que lo hacía conectarse con los distintos contextos que visitaba, generaron de alguna manera pues un gran atractivo para los mexicanos. Pero finalmente también el fondo era un papa sin esa energía, sin esa fuerza y totalmente dominado por la curia romana. Esto es un punto importante. Sin duda, Benedicto XVI tiene un mandato mucho más corto, tiene grandes retos en la transformación, pero su carácter conservador, su estilo propiamente no carismático con respecto al otro papa, lo hizo muy diferente. Así que esa visita rápida que hace al Bajío mexicano era la reafirmación de ese catolicismo más efervescente, más fuerte, que necesitaba señales de que justamente
la jerarquía, en este caso el Papa, estaba ahí. Y creo que hay un cambio importante en esta visita, ¿no? Es una visita estratégica hacia México en un momento importante, hacia casi 3 años de que el Papa Francisco toma, con un cambio radical, no solamente en el sentido que es el primer Papa no europeo, con otro sentido radical que es el Papa no procede del clero secular, sino de una orden religiosa, los jesuitas, y con una mirada totalmente distinta. Entonces es como el acomodo de los tiempos, ¿no? Es la historia en la cual los temas que el Papa empieza a tener preocupación son los que van a avisar su mirada. Gracias, Alberto. Regresamos en un momento. Una de las preguntas que están en el aire y asociado con el carácter muy simpático del Papa Francisco es si declarará a favor del Boca Juniors o hará algún comentario con respecto al fútbol mexicano. Pero ya en serio hay una serie de temas en donde, considerando los lugares de la visita, pueden tener entre un impacto social hacia un impacto político. En ese terreno, Alejandro, ¿vislumbras algún tema considerando los espacios? Por ejemplo, en Chiapas, pues la agenda indígena, la migración centroamericana puede estar muy presentes. En el centro del país tendrá otro tipo de pronunciamiento, pero luego Juárez, pues hay temas muy fuertes, desde la violencia en sí misma, el crimen, feminicidio y la frontera. Entonces, considerando eso, ¿cómo vislumbras los temas y la fuerza que le puede dar el Papa a lo largo del recorrido? Yo creo que precisamente la sensibilidad de los temas sociales en el país es uno de los factores que hacen de esta visita del Papa un fenómeno de mucho interés y de mucha expectativa social. Primero que nada, yo creo que es importante recordar que todas las visitas anteriores de los papas a México de alguna manera se daban en un contexto de alineamiento del régimen político con los propios intereses de la jerarquía católica en el país. En este momento, la visita desde luego que sirve para que el gobierno de alguna manera se luzca ante su pueblo, pero también hay temas muy sensibles que ponen al Papa del lado de este pueblo. El tema de los derechos humanos, el tema de los migrantes, el tema de los indígenas, los migrantes centroamericanos en la frontera sur, el tema de la migración en la frontera norte, de todas las repercusiones que en términos de derechos humanos tiene la frontera norte. Creo que hacen que esperemos, que en general distintos grupos sociales y políticos en el país esperemos de este Papa carismático, afirmativo, un poco populista, digamos, un pronunciamiento más sensible o de alguna manera mucho más sensible de las respuestas que se ha encontrado en las propias autoridades o en el quehacer de las autoridades mexicanas. En conjunto, creo que es el contexto en el cual se espera, encontrar en este Papa apoyo a reivindicaciones sentidas también entre la sociedad mexicana. Decía esta visita desde el lado de la relación entre temas críticos, Estado y particularmente gobierno federal y sociedad, puedan generarse una coyuntura en donde suene más a crítica política social la visita y no por menos importante, pero no hay un santo a quien declarar ahora, ¿no? El tema es religioso. Entonces, en ese balance, ¿cuál pudiera ser el escenario? Porque como está planteado, puede haber algún pronunciamiento que tenga implicaciones a la política pública del Estado, dicho así en macro. ¿Consideras, doctora, un escenario de ese tipo? Bueno, yo considero que los problemas siguen siendo los mismos de alguna manera. El problema, digamos, de las comunidades indígenas, pues es un asunto que ya se había tratado en algunas otras visitas. Quizás la manera de tratar los temas pudieran ser diferentes. El asunto, digamos, de la violencia o, en este caso, también el problema de los migrantes
Y quizás la novedad pudiera estar en el asunto de la frontera, en el sentido de que pues aparentemente el oficio religioso se va a dar de los dos lados de la frontera. Entonces, pudiéramos esperar en ese sentido algún cambio, pero en un periodo, como Alberto lo apuntaba, de 3 años, es un periodo corto comparado con las 5 visitas que hizo Juan Pablo y que realmente tuvieron mucha más incidencia con los asuntos políticos también del país. No quiere decir que esta no lo vaya a tener, pero me parece que el impacto que tendría la visita podría ser con algunas novedades, y en particular el que me parece un tema no tratado es el asunto de las fronteras y quizás de los migrantes centroamericanos. Muchas gracias. En un momento continuamos. La visita del Papa Francisco tiene en esta ocasión, por la geografía, un tono muy fronterizo. Frontera sur de México, frontera norte. ¿Por qué esa opción? ¿Por qué no haber hecho otra ruta? ¿Qué hay en las fronteras en México ahorita que resultó especialmente de interés para el Papa? ¿Tienes alguna sugerencia en eso, Alberto? Bueno, sí, lo novedoso de esta visita es la situación de las fronteras. Desde luego que está presente todo, porque finalmente México sigue siendo el segundo país más católico a nivel mundial, y esto constituye un valor estratégico, en primer punto. En segundo, los catolicismos son muy distintos también, y tomar las fronteras son una parte importante por varias razones. Primero, porque es donde los cambios se están haciendo más profundamente, donde menos creyentes están alejándose de la Iglesia Católica, y esto es un tema importante, y donde las situaciones de preocupación del Papa Francisco están presentes: marginación, pobreza, derechos humanos, migración y demás. Entonces, esta situación de mirarlos de cerca, de frente, y también reconciliarse con situaciones como lo que pasó en Chiapas con el obispo Samuel Ruiz. Entonces, es una necesidad de regresar a estos temas, de ver que justamente la Iglesia algo ha dejado de hacer, y tomarlos en el sentido de la agenda más amplia que el Papa tiene en relación a la desigualdad social, la pobreza y los derechos humanos. Entonces, esta idea de retomar creo que es una parte muy importante para la Iglesia, porque es no solamente la preocupación de recuperar el terreno que está perdiendo, sino también de una mirada de acción distinta a lo que ha habido en el pasado. Sin duda va a haber sorpresas, esa es parte de la característica de este Papa. No es un Papa que le guste llevar las cosas a cierta forma de protocolo, rompe protocolos, ese es su estilo, y justamente vamos a encontrar sorpresas. No sé si van a ser las sorpresas en San Cristóbal de las Casas o en Ciudad Juárez, pero va a haber esa situación y va a haber expresiones importantes de este cambio. Este cambio que no solamente se refiere a las partes sociales, sino también a la parte ambiental. El año pasado él declaró un cambio importante en la historia de la Iglesia Católica con una encíclica que es justamente cómo tiene que ver la Iglesia con el medio ambiente. Entonces, definitivamente hay posibilidades de grandes sorpresas. Además de estos temas que mencionas, pregunta, desde la perspectiva exterior de México, desde otros puntos de vista, y en particular desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿estamos sobreproblematizados en las fronteras? Hay cosas muy agudas que están pasando en las fronteras, además de la parte religiosa que es muy clara en el planteamiento que hiciste, pero ¿qué otros temas de nuestras fronteras son peculiarmente visibles? ¿Qué pensarías de esto, Alejandro? Me parece que es un gesto muy elocuente de parte del Papa visitar la frontera norte y la frontera sur. De alguna manera se anuda con la idea metafórica de la frontera como límite donde el Estado no llega, donde la sociedad se deteriora y donde se viven circunstancias de violencia, de inseguridad, de precariedad laboral, humana, que de alguna manera se convierten en estereotipos, pero que sin duda siguen siendo realidades importantes en las fronteras y en el país. En ese sentido, la visita del Papa creo que permite poner en un doble sentido la mirada en estos aspectos de la vida social.
tanto la precariedad de la vida humana que sigue existiendo en el país, como llamar la atención sobre las realidades de las fronteras en nuestro país, que son palpables, son efectivas, o sea, no son simplemente estereotipos. A la fecha, la vida en la frontera sigue siendo difícil para muchas personas. Nuestra frontera sur, hasta hace poco tiempo, casi no la veíamos. O sea, es una frontera que la vida transcurrió por décadas en circunstancias muy abiertas, muy tradicionales, muy permeables, y recientemente se aborda como problemática tanto desde la perspectiva de política pública como de las situaciones críticas de vida que subrayas, y en especial sobre el tema de migración. Entonces ahí hay una visibilidad en nuestra frontera sur, tal vez para afinar un poco más el tema. Y en la frontera norte, pues también tenemos nuestra cantidad de cruces, en el sentido no religioso, sino desde muertes por la migración. El proceso mismo de migrar sigue causando muchas muertes. La violencia, lo subrayo como otro gran tema, y la frontera misma, la barda. Regresamos en un momento con ese tema. Regresamos con el tema de nuestras cruces en la frontera, en el sentido metafórico y crudo del punto de nuestras cruces. ¿Cuáles podemos identificar que tengan eventualmente no solo un posicionamiento, sino tal vez alguna motivación y factor para cambiar las cosas o para hacer las cosas de manera distinta a lo que hoy hacemos? Con respecto a la migración de centroamericanos, en los últimos años nos hemos convertido en deportadores masivos. Ya no está la bestia, pero sigue el mercado del tráfico de personas en el sur. Hay un mercado laboral muy precario. Solo para indicar algunas cruces, la cuestión indígena no resuelta, en el sentido de pobreza, de calidad de vida, el ejercicio tal vez de otros derechos. Y en el norte, pues otras cruces también. ¿Habrá alguna propuesta, ruta alternativa, algún posicionamiento en ese mapa de la iglesia y de lo posible que has que hacer desde la iglesia? ¿Algún comentario en esto, doctor? Cuando menos uno se ha enterado por la prensa que no vendría como a plantear la resolución de los problemas, sino más bien a una reflexión conjunta de esos problemas. Se ha hablado del México que no quiere ver o que no se quiere ver internacionalmente, ¿no? En el sentido de un México violento, un México de narcotráfico, un México donde no se respeten los derechos humanos. Pero hay que ver todo ese contexto de ese México que de pronto aparece en los medios internacionales y que por supuesto a los mexicanos tampoco nos gusta verlo. Y en un momento donde también tenemos un contexto de crisis internacional, y eso no hay que olvidarlo por la baja de los precios del petróleo, nuestra relación del peso frente al dólar y las tasas de crecimiento que, si bien la vamos librando en términos de los países de América Latina, son modestas todavía, y en ese sentido pues eso acompaña también la visita del Papa, este contexto que a mí me parece que no sería más que reflexivo de ese México que tampoco nos gusta ver a nosotros. Correcto, doctor, gracias. Alberto, cuando se funda el COLEF hace 33 años casi, la frontera entre México y Estados Unidos y en sus ciudades tenía enormes vacíos donde no se sabía dónde empezaba un país y otro, y eran, pues, como ha ocurrido en frontera sur, casi abiertas, ¿no? Muy notable. Y ahora estamos al revés. Estamos en un escenario en donde parece que estamos en una zona de conflicto, una barda, 2 bardas, 3 bardas, sistemas de seguridad. Y en especial en Juárez va a haber un evento en la frontera. Entonces, ¿qué contraste más notable? ¿Qué puede ocurrir, no en el evento mismo, sino en el mensaje en ese escenario? Bueno, yo creo que hay una cuestión ahí de símbolos. Justamente uno de los temas
que mucho le preocupan al Papa Francisco es el tema de la desigualdad social, el tema de la marginación y el tema de esas grandes diferencias y contrastes, ¿no? Que pueden ser desde el sur, la frontera sur o de la frontera norte. Y justamente esta idea de este evento donde la gente vendrá del Paso y cruzará la frontera libremente hacia Juárez para hacer un gran acto religioso, es un espíritu justamente que se busca, ¿no? Cómo romper estas cuestiones, aunque sean simbólicas. Y sobre todo esta intención de mostrar que la Iglesia tiene un espíritu de servicio, que la Iglesia Católica también tiene esa idea de un aliento a una sociedad como la juarense que ha sufrido mucho y que tiene esperanza, ¿no? Esta idea de la esperanza presente en el Papa creo que tiene un gran simbolismo. No creo que haya acciones que de alguna manera cambiarán tanto, pero son acciones que sí hacen y dan aliento a la gente, ¿no? Por lo menos para tener una esperanza. Y creo que este es el gran símbolo de por qué Juárez y por qué no Tijuana fue también esta elección. Ahí hay una metáfora que tal vez podamos usar. Juan Pablo II estuvo muy cercano a la caída del muro de Berlín y a la apertura de Polonia y a la apertura de Europa del Este y a la reconfiguración completa de la región. Solo como idea, pasará algo con nuestra frontera sur, caerá en el sentido metafórico esta frontera, habrá una crítica potente. Son preguntas que desarrollaremos adelante. Gracias. La pregunta que dejamos hace rato es, ¿caerá el muro de la frontera norte? Seguramente no, pero en el ánimo, en el discurso, en la comunión que ocurrirá en la frontera puede haber ahí buenas señales. Pensando ya en consecuencias, en resultados, tanto lo que hay que reivindicar de positivo de lo que hemos hecho en el mapa nacional, no solo en lo social, sino también en el ámbito religioso, pero eventualmente otras consecuencias, que si pensáramos dentro de un año esta visita, ¿qué pudiéramos decir? ¿Dónde nos sentiríamos bien si pasara algo? ¿Dónde nos sentiríamos con ánimo de seguir revisando temas? ¿Cuál pudiera ser eventualmente una lectura? Sé que es muy especulativo, pero tratando de cerrar, ¿dónde pudiéramos pensar los mejores impactos o las consecuencias más constructivas de la visita? Bueno, yo diría que lo que comentaba Alberto en el sentido de que la religiosidad siempre permite una esperanza de cambio y en ese sentido abonarle a una esperanza de cambio de menor desigualdad, de menor pobreza y por supuesto de que algunos de los problemas que en la vida cotidiana se viven en las fronteras, entre ellos, pues hay que decirlo, también las deportaciones que son objeto este país de parte de los Estados Unidos, pues finalmente todo ello, pues uno esperaría que en un año pudieran cambiar las cosas y eso sería lo más deseable. No estoy seguro que pudiera darse de manera tan mecánica, pero yo creo que también la agenda del Papa es una agenda pensada de manera compleja y en ese sentido lo que podemos hacer nosotros quizás más en el camino de la academia es esperar a ver qué sucede y entonces no pronosticar el futuro y quedarnos con qué pasa en esa visita y después analizar las consecuencias. Correcto. ¿No? Alberto, ¿tú dónde leerías saldos? Hay una parte que tiene que ver con las líneas de acción. Justamente esta es una cuestión de recuperación de los espacios que la Iglesia Católica había perdido, de su sensibilidad a la problemática social, a los temas que han producido más desigualdad, a los temas que producen la violencia. Y justamente entonces esta mirada, la elección de los espacios tiene ese sentido, cada uno tiene como ese valor del porqué. Entonces, habrá noticias de sorpresa, habrá cosas, pero en realidad es un posicionamiento importante de la Iglesia Católica
que se va a transformar en la acción pastoral, en la posición de los propios obispos, como es la Iglesia, compleja, con miradas también conservadoras y liberales, en posiciones muy distintas. Entonces lo que vamos a ver es esa acción. Lo que impacta en este caso es que justamente es la línea estratégica del Papa poder tener ese espacio de recuperación en una nación que todavía tiene un gran símbolo para la Iglesia Católica y un gran poder en muchos sentidos. Alejandro, ¿tú dónde ubicas Santos? ¿Dónde pudiéramos leer? A mí me interesaría ver cuáles son las consecuencias de esta visita en la relación que tiene el gobierno federal, los gobiernos locales también, con temas de corrupción y derechos humanos. Creo que, a diferencia de papas anteriores, este papa no puede ser considerado en automático un aliado del gobierno federal. Y el propio gobierno federal lo sabe y están buscando controlar daños. A ver qué tanto funciona en términos también de la propia agenda social que trae el Papa. Muchas gracias. Pues ojalá estos daños, entrecomillados, y esas tensiones de visiones y de actitudes, pues nos construyen escenario de ruta alternativa. Efectivamente, los temas que hemos conversado son complejos, tienen su naturaleza, algunos de ellos fuera del país. En términos de orígenes, formamos parte de procesos mayores, como es el caso de la migración, especialmente de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero también somos todos corresponsables en ese tema. Y frente a las fronteras, pues la gran pregunta sería si las revaloramos en otros terrenos y en otros sentidos, también de manera muy constructiva en nuestra relación con Centroamérica y en nuestra relación con Estados Unidos. Pues muchas gracias, hemos disfrutado mucho esta conversación y les esperamos la próxima vez.